Muy bien. Entonces, como les decía, en el primer slide tienen un panorama de lo que estuvimos viendo desde el principio del curso, y todo lo que está en la primera columna, como les comenté la clase pasada, tiene que ver con los temas que en principio iban tradicionalmente al primer parcial. Esa es más o menos la mitad del curso, ¿sí? La semana que viene, el martes, vamos a empezar con teoría lagrangiana de campos, y eso digamos, casi toda la segunda parte del curso va a girar en torno a lo mismo, que es construir una teoría de primeros principios que se llama modelo estándar, que describe las interacciones electromagnéticas débiles y fuertes, y eso nos va a llevar bastante tiempo de construir y entender, y es una formulación mucho más de primeros principios. La ecuación de Dirac lo es también, pero tiene la limitación de que se refiere solo a la dinámica de fermiones, y en el caso de un potencial complejo las cuentas pueden ser complicadas. En fin, lo que me refiero es que en las últimas 4 clases, 5 clases, estuvimos hablando de, perdón, 4 clases, de la cuántica relativista. En particular, le dimos un poco más de cabida a la ecuación de Dirac, simplemente porque es un poco más compleja, porque como vimos, se representan, tiene una estructura matricial un poco más complicada, y hablamos de distintos aspectos de la ecuación de Dirac, de qué pinta tiene, cuáles son sus soluciones y características, un poco la fenomenología, ejemplos donde uno puede aplicar la ecuación de Dirac y ver qué física saca. Y la clase pasada que hablamos de cómo se comporta la ecuación de Dirac frente a transformaciones de Lorentz, qué requisitos tiene que cumplir para que la ecuación de Dirac sea covariante, o sea que la misma ecuación se puede utilizar en distintos sistemas de referencia vinculados por transformaciones de Lorentz. Y hoy, para terminar con esta parte, vamos a hablar un poquitito sobre helicidad y quiralidad, ¿sí? Son dos características de la física de la ecuación de Dirac. ¿Está bien? Entonces, si nadie tiene alguna pregunta antes para hacer, avanzamos. Entonces, tengo que ir al slide, creo que siento. Muy bien, entonces vamos a hablar de helicidad y quiralidad. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. Entonces, la clase pasada discutimos, como les comenté recién, la covariancia de la ecuación de Dirac y de sus soluciones, donde por covariancia me refiero al hecho de que la ecuación de Dirac, en la forma en que la vimos, se pueda escribir en cualquier sistema de referencia que esté vinculado con otro vía una transformación de Lorentz, ¿no? Y una transformación de Lorentz viene dado por una matriz de 4×4 que describe cómo es que cambian las coordenadas, las 4 coordenadas, las 3 espaciales y la temporal, de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Entonces, alguien me tiene que decir cuál es la transformación de Lorentz que quiere, ¿no? Y en particular, la clase pasada hablamos de rotaciones y de boost, donde boost es un desplazamiento en una dirección, a velocidad constante. Entonces, en una transformación de Lorentz uno sabe cómo cambian las coordenadas, lo que queremos ver es cómo cambian los espinores de Dirac. Entonces, dado un espinor, no sabemos cómo debería cambiar, entonces la manera que transforma ese espinor va a ser una cierta función genérica a determinar, que tiene que depender de quién sea la transformación de Lorentz en cuestión, ¿sí? Entonces, el espinor en el sistema transformado va a ser una cierta función de la transformación de Lorentz aplicada al espinor en el otro sistema de referencia. Entonces, por supuesto que esta S lambda, que es una función genérica, si queremos que la ecuación de Dirac sea invariante, tiene que satisfacer ciertos requisitos. Y lo que vimos la clase pasada es que ese requisito es este que está acá, ¿sí? Entonces, esta es la relación que tiene que cumplir la S, la función arbitraria que dependa de una dada transformación de Lorentz, de modo tal de que la ecuación de Dirac sea invariante ante esa transformación, ¿sí? Tiene que satisfacer esta relación.
Entonces, la clase pasada lo que vimos es que, aprovechando las cosas que sabemos de las soluciones de la ecuación de Dirac, pudimos encontrar relativamente fácil candidatos a quién podría ser esa función S de lambda, en el caso de que esa lambda sea una rotación o un boost. Y una vez que encontramos esos candidatos, lo que vimos es, verificamos la expresión esta de acá arriba que tiene que satisfacer esa S de lambda. Entonces yo lo hice para el caso de una rotación, vimos que esta relación para la S de lambda que propusimos se satisface, y ustedes lo pueden hacer de manera análoga para un boost. Entonces, efectivamente, encontramos quién es la S que transforma un espinor de Dirac en un sistema de referencia a un espinor de Dirac en otro sistema de referencia vinculados por una transformación de Lorentz, y vimos en particular que esta S de lambda, no es lineal con lambda, es una función, es una mezcla de senos y cosenos con ciertas matrices, de modo tal que un espinor de Dirac no transforma de la misma manera que un vector, como las coordenadas. Entonces, decimos que un espinor no es un cuadrivector, que no transforma como un cuadrivector. No es que esta S de lambda es lambda y el espinor transforma de la misma manera que un vector. Por eso estuvo bien ponerle el nombre de espinor. No es un vector de 4 componentes, pero no transforma como un cuadrivector. Después vemos algunas relaciones útiles, y que nos permitieron demostrar que la J mu, la cuadricorriente de Dirac que habíamos visto hace varias clases, que satisfacía una ecuación de continuidad, es efectivamente un cuadrivector. Sí transforma como transforman las coordenadas, ¿sí? Es más, vimos que la componente cero de esa corriente es un invariante de Lorentz, el psi techo psi es un objeto que vale lo mismo en un sistema que el psi prima techo psi prima, vale lo mismo que en el otro sistema de referencia, o sea, es un invariante ante una transformación de Lorentz, y está asociado con la diferencia entre el número de partículas y antipartículas. Eso es una magnitud conservada. El número de partículas por sí solo no es una magnitud conservada, pero la diferencia con el número de antipartículas sí lo es. ¿Está bien? Y finalmente hablamos de cómo tiene que transformar un espinor de modo tal de representar una transformación de paridad. Y lo que vimos es que la S de lambda que transforma espinores ante transformación de paridad es simplemente la gamma cero, que ya habíamos conocido. ¿Sí? Eso es más o menos lo que vimos en la clase pasada. Entonces, hoy queremos hablar sobre un poquitito más en detalle sobre helicidad, y voy a definir algo nuevo que se llama quiralidad. Entonces, primero tendría que motivar por qué es que queremos hablar de eso. Entonces hago una simple pregunta de quién es el operador velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularíamos el operador velocidad en el marco de la ecuación de Dirac? Entonces, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, la derivada respecto de t de x punto. ¿Sí? Me doy cuenta que en esta ecuación k debería ser un subíndice, se me olvidó. Entonces k es siempre un subíndice para decir la posición en una determinada dirección, ¿no? X, Y o Z. Entonces la derivada es, uno la obtiene aplicando el conmutador con el hamiltoniano. El hamiltoniano es el hamiltoniano de Dirac, entonces eso es conmutar la parte que tiene alfa por P y la parte que tiene beta M, pero beta M con X conmutan, entonces el conmutador del hamiltoniano con la coordenada X simplemente es el conmutador del primer término del hamiltoniano de Dirac con X, y eso da C por alfa K, porque P y X conmutan con este factor que ustedes ya conocen. Entonces, lo que vemos acá es que la derivada de la posición respecto del tiempo es C por alfa K, y esto debería ser la velocidad, entonces. ¿Sí? De modo tal de que este alfa K, el alfa de el hamiltoniano de Dirac, que es esa matriz de 4 componentes, es un operador que mide la velocidad de una partícula libre en unidades de C, ¿no? Porque, o sea, depende cuánto sea el autovalor que corresponda a este alfa K, me va a decir, es un número dimensional, me va a decir en unidades de C cuál es la velocidad de una partícula. En el caso de que una partícula sea no masiva,
o sea, que viaje a la velocidad de la luz, entonces alfa va a tener autovalores más y menos 1. Ustedes pueden darse cuenta, estas alfa entonces son matrices, ustedes las conocen muy bien, y sabemos que no conmutan, y eso es algo que desde el punto de vista físico hay que interpretarlo. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de una partícula, entonces, si como alfa K y alfa L no conmutan, como estas matrices alfa no conmutan entre sí, entonces significa que uno no puede determinar simultáneamente los autovalores de alfa K y alfa L, que son los autovalores de la velocidad en distintas componentes espaciales. Entonces esto lo que está diciendo, si alfa representa la velocidad, como las alfa no conmutan entre sí, entonces significa que yo no puedo medir las tres componentes de la velocidad de manera simultánea, y estamos hablando de una partícula libre, ¿sí? Y eso es algo un tanto sorprendente. Pero si uno sigue la corriente, uno puede demostrar que las soluciones de una partícula libre, que son autoestados de P, no son autoestados de alfa. En efecto, alfa no conmuta con el hamiltoniano, ¿sí? Si una partícula no tiene masa. Eso quiere decir que las partículas masivas no tienen autofunciones simultáneas del hamiltoniano y la velocidad. O sea, en resumen, alfa es el operador de velocidad, no es una constante de movimiento para una partícula libre, ¿sí? Y eso, no sé, a mí me resulta como una patada al hígado, pero es la realidad y hay que interpretarlo. Entonces, para aquellos interesados en entender esto un poquito más detalle, esto tiene nombre, se llama en alemán Zitterbewegung, o como se pronuncie, que en inglés significa trembling, o temblor, y que tiene que ver con el hecho de que, a ver, yo tengo un slide acá para contar, que es, no quería entrar en esto en detalle, pero bueno, el mensaje importante acá es que la velocidad es alfa, ¿sí? Alfa es el operador velocidad, pero que para una partícula libre tiene características interesantes, que es que primero que uno no puede medir simultáneamente dos componentes de la velocidad de una partícula libre, lo cual eso ya es choqueante, y que para una partícula no masiva, alfa no conmuta con el hamiltoniano, y eso significa que no tengo autovalores comunes para esos dos operadores, y entonces la velocidad no es una constante de movimiento para una partícula libre, eso es sorprendente. Y eso se puede explicar con este fenómeno que se llama Zitterbewegung, que brevemente les digo, está contado en el slide que sigue, pero no quiero entrar en detalle porque nos desviamos mucho del tema, pero en resumidas cuentas tiene que ver con el hecho siguiente. En mecánica clásica, uno puede concluir fácilmente que el movimiento de una partícula libre es un MRU. Es una función lineal y es el factor que multiplica a t, es la velocidad y es constante. Cuando uno pasa a mecánica cuántica, la noción de trayectoria se pierde porque uno tiene una densidad de probabilidad, entonces tiene incertezas asociadas a la posición y al momento, entonces uno lo que tiene es como una especie de, en vez de una trayectoria, tiene una región de puntos en el espacio bastante más grande que una trayectoria lineal, que una línea, en la que uno tiene una probabilidad de encontrar una partícula cuántica en ese estado de movimiento, pero el valor medio de la velocidad es constante. En este caso, en cuántica relativista, eso no es así. Y la explicación tiene que ver con el hecho de que para describir el movimiento de una partícula cuántica, uno lo que hace es un paquete de ondas, ¿no? Donde el valor medio se mantiene constante, y eso es lo que uno dice es la velocidad. Y en cuántica relativista uno tiene que hacer lo mismo, con la salvedad de que ahora tiene autofunciones de energía positiva y autofunciones de energía negativa, y las necesito a todas para describir esta una partícula, porque el conjunto de todas esas autofunciones forma la base. Entonces, la interacción, la interferencia entre la solución de energía positiva y solución de energía negativa, lo que hacen es que la trayectoria de una partícula
tiene asociada una oscilación en torno a esa trayectoria. ¿Sí? Y esa oscilación es muy pequeña, pero da cosas que son medibles. Entonces no quiero entrar en detalle en qué es este efecto, lo que me importaba de esto es simplemente notar que las matrices alfa son los operadores velocidad y que tienen estas características. ¿Sí? Si hay alguien curioso puede googlear o fijarse en algún libro, está contado en el slide que sigue brevemente las características de este efecto que no quiero comentar en detalle. Entonces, pasemos ahora que sabemos que alfa, las matrices alfa del Hamiltoniano de Dirac son el operador de velocidad, me gustaría charlar un poquito sobre la dinámica de partículas que no tienen masa. ¿Sí? Entonces, todo lo que estuvimos discutiendo hasta ahora de la ecuación de Dirac tiene que ver con el caso general. O sea, el caso general es el caso en que una partícula pueda tener masa, la masa que sea. ¿Sí? Entonces, si uno quisiese ver qué pasa con una partícula no masiva, uno lo que podría hacer es agarrar el caso general que vimos y tomar el límite m tendiendo a 0. Pero vamos a empezar nuevamente desde 0. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa si una partícula no tuviese masa? ¿No? Desde el punto de vista físico, ¿qué características incorpora? Y lo que comento acá es que una partícula sin masa es algo especial. En principio, en este caso, el operador alfa ahora sí conmuta con el hamiltoniano, a diferencia del caso de una partícula masiva en el que alfa no conmuta con el hamiltoniano, ahora sí. Por otro lado, todo el impulso de la partícula, si la partícula no tiene masa, toda la energía de esa partícula va invertida en el impulso. ¿Sí? Y en particular, la velocidad de esa partícula es la velocidad de la luz, y es la velocidad de la luz en cualquier sistema de referencia. O sea, no hay ninguna manera de hacer ningún boost, una transformación de Lorentz que me mueva a una cierta velocidad y que le cambie el impulso a la partícula, porque esa partícula va a hacer y satisface la relatividad especial, explícitamente. Entonces, para ver las propiedades de estas partículas no masivas que tienen estas características particulares, vamos a empezar de nuevo en el slide siguiente, antes de responder la siguiente pregunta. Sería que alfa, sí, los autovalores de alfa, entonces, en este caso particular, son más y menos 1. ¿Sí? Como la partícula va a la velocidad de la luz, y alfa mide la velocidad en unidades de c, los autovalores de alfa son más o menos 1. En este caso, partículas no masivas. Entonces, en el caso general, la ecuación de Dirac es la que venimos viendo hace bastante tiempo, tiene estos dos componentes, y habíamos notado que para que ese hamiltoniano satisfaga la relación de dispersión relativista, E cuadrado igual P cuadrado más M cuadrado, esas alfa y beta tienen que satisfacer ciertas propiedades, tenían que ser hermíticas, de cuadrado 1, tienen que anticonmutar, y la manera de solucionar ese problema es ir a matrices de 4×4. Ahora, en el caso que una partícula tenga masa 0, el término beta mc cuadrado no aparece, entonces no necesito la matriz beta, entonces necesito 3 matrices alfa que anticonmuten, que de cuadrado 1, hermíticas, y esas son las matrices de Pauli, que son matrices de 2×2. Entonces, en el caso de la ecuación de Dirac por una partícula no masiva, no necesito irme a matrices, un hamiltoniano de 4×4, con un hamiltoniano de 2×2 es suficiente. Y en particular, estas alfas podrían ser directamente las matrices de Pauli, que satisfacen todos los requisitos necesarios para que se satisfaga la relación de dispersión relativista. Entonces, fíjense que yo podría elegir estas alfa como las matrices de Pauli o menos la matriz de Pauli. La física es exactamente la misma. ¿Sí? Las soluciones serían espinores ahora de 2 componentes. Voy a llamar Xi de P, en el caso de que elija las alfa I como las matrices de Pauli, o un conjunto de soluciones que sean espinores de 2 componentes, o las matrices de Pauli son matrices de 2×2. Voy a llamar Phi de P en el caso de que elija a esta alfa como menos las matrices de Pauli. ¿Está bien? Entonces, tengo 2 conjuntos de soluciones que satisfacen este hamiltoniano. Uno es si elijo a esa alfa como menos las matrices de Pauli,
y otro si elijo a la alfa como la matriz de Pauli. O sea, este es el hamiltoniano de Dirac, donde reemplacé a alfa por sigma, y agarré un sistema de unidades en el que la velocidad de luz es 1, y del otro lado el autovalor de la energía por la misma función. Ambas funciones, ambas elecciones, dan la relación de dispersión relativista para una partícula sin masa, ¿sí? G cuadrado igual a P cuadrado. Y cada una de ellas entonces tiene soluciones con energía positiva y con energía negativa. ¿Está bien? Pero estos dos juegos de soluciones, estas Xi y estas Phi, son subespacios disjuntos, ¿no? Entonces tengo la posibilidad de elegir dos hamiltonianos de Dirac que me dan la misma física. Uno si elijo las alfa como las matrices de Pauli, otro si elijo las alfa como menos las matrices de Pauli, y esas dos posibilidades, esos dos hamiltonianos de Dirac, son completamente disjuntos y dan exactamente la misma física, ¿sí? Entonces, como acabo de decir, tengo dos opciones para asociar a una partícula no masiva. Tengo dos hamiltonianos de Dirac, si quieren, en ese sentido. Y esto presenta un dilema, porque la partícula que yo quiero describir es una sola y tengo dos posibilidades. Algo tiene que ocurrir para romper ese dilema. Vamos a ver que... Sí. Si vos hubieras dejado las alfa como las habíamos definido la primera vez, este dilema hubiera estado como explícito en lo que hubieras obtenido, ¿no? Cuando vos tenías 4 componentes, las dos opciones de energía, positiva y negativa, te hubieran quedado en nuestro espinor de 4 componentes, ¿no? No estoy seguro. El hecho es que el hamiltoniano cambió, o sea, la física cambia si estoy hablando de partículas no masivas. Entonces ahora el Claro, hamiltoniano es... Perdón, este hamiltoniano ahora, para cumplir el mismo requisito, que es E cuadrado igual P cuadrado ahora en este caso, necesita menos información. Entonces, las alfa tendrían que ser matrices de dos componentes directamente. Si vos te vas a dimensión mayor, vas a tener redundancia. No o sea, nunca lo planteé de esa manera, no sé, habría que verlo, pero seguramente tendrías redundancia, porque estás haciendo tu hamiltoniano más grande de lo que necesitas en definitiva. Entonces, claro, pero la redundancia que tenés no es lo que después te planteás, que es que podrías tener la energía mayor a cero y la energía menor a cero. No, 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 lo seguís no te teniendo, planteás porque fíjate que lo que digo es, en el caso de una partícula no masiva, las alfas no necesitan ser matrices de 4x4. Me es suficiente con matrices de 2x2. Entonces, si vos te vas a... Si lo único que necesitas son matrices de 2x2 y te vas a dimensión mayor, esas dimensiones de más que estás agregando son espurias. A la larga te vas a dar cuenta que las matrices esas las podés escribir con matrices de Pauli y restos de ceros expandiendo matrices más grandes. No necesitas irte a una dimensión más grande. Y lo que digo es que tengo una libertad adicional de elegir las alfas. Puedo elegirlas como la matriz de Pauli o como menos la matriz de Pauli, ¿sí? Y eso me da dos conjuntos de soluciones que son disjuntos y ambos me dan la misma física. Me dan soluciones con energía positiva o negativa, porque ambos satisfacen E cuadrado igual P cuadrado, perdón, no sé qué dice, sum, eh, las dos ecuaciones satisfacen la relación de dispersión relativista y ambas me dan soluciones con energía entonces positiva y negativa. Gustavo, Sí, sí, por ahí quería hacer un comentario porque como justo vimos algo en la práctica relacionado, para los que estuvieron ese día en la práctica, si se acuerdan, habíamos visto que las matrices de Dirac, además de la representación de Dirac, que es la que estaba en la guía, también hay otra representación que es la que habíamos llamado la representación de Weyl de las matrices de Dirac. Y lo que habíamos visto el otro día es que si yo escribía la ecuación de Dirac en esa representación, la representación de Weyl, y la separaba por bloques, ¿sí? Podíamos ver fácilmente que si la partícula no tenía masa, el bloque de arriba y el bloque de abajo se separaban completamente. Y eso es lo que les está presentando Gustavo ahora. Solamente que partiendo desde el principio sin masa, digamos. Ah, ok, ok. Perfecto, gracias. sí, gracias. Muy bien, entonces, lo que vamos a ver es que
esta dualidad, esta posibilidad de elegir dos hamiltonianos de Dirac distintos, si quieren, disjuntos, para describir una única partícula, nos pone en una disyuntiva que está relacionado a la simetría de paridad. Eso lo vamos a discutir en los próximos slides. Entonces, supongamos que tengo un ejemplo, una partícula con energía positiva, ¿sí? Una partícula no masiva. Entonces, su energía es básicamente el módulo del impulso y estoy diciendo que es mayor que cero. Por ejemplo, un neutrino. Neutrinos son partículas que vamos a considerar no masivas, ¿sí? Y elijo la primera de las ecuaciones, aquella en la que llamé psi, para la cual elegí las alfa como menos la matriz de Pauli. Entonces, en este caso, si paso E dividiendo, pero es el módulo de P, si se fijan, me quedó que psi es menos sigma P sobre P, pero P sobre módulo de P es P versor, y esto entonces es la proyección del spin, la matriz de Pauli reflejaba en el spin en la dirección de movimiento, ¿sí? Que era el operador helicidad. Entonces, si agarro las soluciones donde pongo alfa como menos sigma, entonces esta partícula con energía positiva, o sea, una partícula, tiene helicidad negativa, siempre. ¿Sí? Entonces, una elección me da partículas con una helicidad determinada, en este caso, partículas con helicidad negativa. Veamos qué pasa con las antipartículas en este caso. Si agarro entonces, en vez del caso de una partícula con energía positiva, una partícula con energía negativa, impulso al revés, y recuerden que habíamos visto que las soluciones de energía negativa y con el impulso cambiado corresponden a la antipartícula, ¿sí? Entonces, considerar la solución de energía negativa corresponde a hablar de una antipartícula con impulso P. Entonces, si digo que la energía es explícitamente negativa y agarro la misma solución, o sea, la G, entonces ahora esto me queda con helicidad positiva, ¿sí? Porque con este menos es un más sigma P. Entonces, lo que estoy diciendo es que si elijo uno de los hamiltonianos de Dirac, para el cual las soluciones son estas xies, ¿sí? Las partículas tienen una helicidad y las antipartículas tienen la helicidad opuesta, ¿sí? Las soluciones con energía positiva tienen una cierta helicidad, en este caso una helicidad negativa, y el caso de las antipartículas, soluciones con energía negativa, tienen helicidad positiva. Y les voy a poner nombre a ese caso. Cuando la helicidad es negativa, recuerden, la helicidad es la proyección del spin en la dirección de movimiento, la voy a llamar que es una partícula left. Una partícula left es una partícula con helicidad negativa. Mientras que vimos que las antipartículas tienen helicidad positiva en este caso. O sea, voy a decir que las antipartículas son right. Entonces, si elijo una de estas dos posibilidades para describir una partícula como el neutrino, entonces, con esta elección, los neutrinos serían de helicidad left siempre, y los antineutrinos con helicidad right. Si eligiese la otra posibilidad, si en vez de usar esta G, uso la Phi, que eran las soluciones cuando las alfa las elegía como las matrices de Pauli con signo positivo, estas Phi's, llego a la conclusión exactamente opuesta. Entonces si mezclamos el slide anterior con tengo para partículas no masivas dos elecciones. Dos elecciones son completamente disjuntas y las dos satisfacen los mismos requisitos, ¿sí? Pero en una, las partículas son left siempre y sus antipartículas right, y con la otra elección las partículas son right y las antipartículas son left. ¿Está bien? Entonces, voy al siguiente slide, empiezo por el final de este slide. La observación experimental es que los neutrinos que uno observa en los experimentos son todos left. Nunca vio nadie en ningún experimento un neutrino que sea right, y si uno hace un experimento esperando ver un neutrino right, uno lo que ve en un detector es nada, ¿sí? Entonces, no se observa en la naturaleza ningún neutrino que sea right. Todos los neutrinos son left, y los antineutrinos son todos right.
¿sí? Entonces, de las dos selecciones que planteamos en el slide anterior, una de ellas se condice con lo que uno observa y la otra para nada. ¿Está bien? Entonces, tratemos de visualizar qué significa esto, una partícula left y una right, y qué implica desde el punto de vista físico, que esto sea así. Que los neutrinos sean todos left, o sea que su spin sea contrario a la dirección de movimiento siempre para un neutrino, y que para un neutrino, antineutrino sea al revés. ¿Qué implica eso desde el punto de vista físico? Entonces imaginemos que uno tiene un espejo, ¿sí? Este dibujo digno de Dalí representa un espejo, ¿no? Y imaginemos que va una partícula no masiva, ¿no?, en dirección al espejo, ¿sí? Entonces esta es la dirección en la que se mueve un neutrino. Y voy a pensar que ese neutrino es left, o sea que su spin está orientado en la dirección opuesta. Entonces el spin lo represento con estas flechas verdes, y desde el punto de vista de rotación, pienso que algo left tiene el spin opuesto, entonces rota en dirección antihoraria. ¿Está bien? Entonces estas flechitas azules curvadas representan el sentido de rotación de la partícula. Entonces, si ustedes piensan realmente este experimento, la imagen especular de un neutrino con un cierto spin yendo hacia el espejo, yo lo veo como un neutrino que viene hacia mí del otro lado. Entonces la imagen de este neutrino es un neutrino que viene hacia el espejo, ¿sí? Pero el spin vive en otro espacio, no vive en un espacio de coordenadas. O sea, el espejo lo que hace es una transformación de paridad. Lo que hace es cambiar el eje X por el eje menos X. ¿Sí? Cambia la dirección espacial un espejo, pero no cambia el spin, porque el spin no está asociado al espacio tridimensional. El spin está asociado a un espacio de spines, que no tiene nada que ver. Entonces el spin no cambia, pero la dirección de movimiento sí. Entonces, esto lo que me está diciendo es que si yo en la vida real, o sea, fuera del espejo, tengo un neutrino left, o sea, un neutrino cuya dirección de movimiento y spin son opuestos, la imagen especular, o sea, la transformación de paridad de lo que estoy observando, sería un neutrino right, un neutrino cuya dirección de movimiento y el spin apuntan en la misma dirección. Y eso no ocurre en la naturaleza, como les comenté experimentalmente. En la naturaleza uno siempre ve neutrinos left. Entonces esto lo que me está diciendo es que la imagen especular de un neutrino left sería un neutrino right. Es algo que uno no debería ver. Esto lo que me está diciendo es que los neutrinos violan paridad. O sea, que la transformación de paridad de un neutrino me da un neutrino cuya helicidad es la que uno no ve en la naturaleza. Entonces la transformación de paridad me lleva a un mundo que no existe, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es que, en particular, los neutrinos violan paridad. La transformación de paridad me lleva a una situación que uno no observa en la realidad. Y esto solamente ocurre con neutrinos. ¿Está bien? Muy bien. El detalle de esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el lagrangiano de modelo estándar, que les comenté al principio de la clase, donde vamos a ver cuál es la estructura de la interacción débil, ¿sí? Y donde explícitamente esto lo vamos a poner dentro de un lagrangiano. Y los detalles de esto lo vamos a ver más adelante. Pero me parece que esta imagen pictórica es lo suficientemente simple como para entender la importancia de definir esto de la helicidad, ¿sí? La observación experimental es que para partículas no masivas, las partículas son todas left, y sus antipartículas son todas right, ¿sí? Muy bien, entonces uno puede definir un operador, voy a definir un operador que se llama quiralidad, ¿sí? Y ese operador lo voy a llamar gamma 5, este operador gamma 5 es el operador quiral, y es simplemente el producto de todas las gamas. Las matrices gamma mu, la gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, si uno las multiplica todas, eso da una matriz, multiplicado por i, la unidad imaginaria, eso da esta matriz, si elijo las gamas en la representación de Dirac, ¿sí? Es una matriz que tiene ceros en la diagonal e identidades de 2 por 2 en los elementos no diagonales, ¿sí? Es simplemente corroborar que si uno multiplica las
las 4 gamas en la representación de Dirac, uno obtiene esta matriz. Y esta matriz tiene las siguientes propiedades. Una es que anticonmuta con todas las gamma mu, que gamma 5 daga es autoadjunta, es igual a gamma 5, y que el cuadrado de gamma 5 es la identidad de 4×4. ¿Bien? Y vamos a ver qué características tiene este operador quiral. En el caso de una partícula con masa 0, ¿sí? El hamiltoniano de Dirac con masa 0, o sea, el hamiltoniano de Dirac para una partícula sin masa es simplemente alfa por P, donde alfa eran estas matrices que la representación de Dirac tienen a las matrices de Pauli en los elementos no diagonales. ¿Sí? Entonces, si este es el hamiltoniano de una partícula no masiva, como un neutrino, uno puede, y esta es la matriz gamma 5, es inmediato darse cuenta que este hamiltoniano con gamma 5 conmuta. ¿Sí? Conmutan y el conmutador, y en particular gamma 5 por H, es esta matriz. Pero esta matriz es el operador helicidad. ¿Sí? Porque esta matriz sigma, era esta matriz sigma multiplicada por este vector P, este es el operador helicidad. Entonces gamma 5 conmuta con el hamiltoniano, entonces es una constante de movimiento, entonces y aplicado sobre un autoestado del hamiltoniano, los autovalores da la helicidad. ¿Sí? Entonces en este operador quiral, en el caso de una partícula no masiva, se corresponde con la helicidad. ¿Sí? Uno puede descomponer esta quiralidad, entonces como vimos que los neutrinos, o sea, las partículas no masivas, tienen una helicidad, o ya vimos que helicidad y quiralidad en el caso de una partícula masiva es lo mismo, left. Entonces nos gustaría tratar de descomponer quiralidad left y quiralidad right. ¿Está bien? Entonces, uno puede construir proyectores, o sea, agarrar la quiralidad y segmentarla en dos subespacios distintos, uno que tenga helicidad o quiralidad left y uno que tenga quiralidad right. Y esos proyectores uno los puede definir de esta manera, ¿sí? El proyector right, o sea que un operador que aplicado sobre una función me dé un estado con quiralidad right. Me voy a tener que mudar porque se largó la lluvia. Entonces el proyector right lo pueden definir como 1 más gamma 5 sobre 2, y el pleft lo pueden definir como 1 menos gamma 5 sobre 2. Y estos son proyectores porque satisfacen las propiedades que están escritas ahí, ¿no? Que P cuadrado vale P, y es simplemente darse cuenta que, bueno, si hacen, con las propiedades de gamma 5 que vimos en el slide anterior, es inmediato darse cuenta. P left cuadrado también es P left, y P right por P left, o sea, proyectar sobre la componente right, y al resultado proyectar la componente left da 0, porque le comí, al proyectar sobre la componente left, me quedo con algo left, y no tiene ninguna componente right, y esto se expande en el espacio total, ¿no? La componente right más la componente left me dan la componente total de mi onda, de mi solución de la ecuación de Dirac. Entonces, hay una interrelación entre helicidad y quiralidad. Lo que vimos es que en el caso de partículas no masivas, el operador quiral es la helicidad, pero en el caso de partículas masivas, gamma 5 no, o sea, el operador quiralidad no conmuta ya con el hamiltoniano, o sea, si al hamiltoniano le agrego el término beta mc cuadrado, ya ahora gamma 5 no conmuta con el hamiltoniano y no coincide con la helicidad. Sin embargo, cuando una partícula es muy energética, o sea, en el límite en el que el momento de la partícula es mucho más grande que su masa, la masa se hace despreciable y estamos en el caso que vimos recién, ¿no? Donde helicidad y quiralidad tienden a ser lo mismo. Y esto tiene sentido porque en los experimentos uno acelera partículas a muy altas energías y entonces uno se pone en el caso ultra relativista, y entonces uno habla de quiralidad y helicidad de manera indistinta. Entonces, ¿por qué es que ponemos énfasis en definir este operador quiral? Y el hecho es que, como vamos a ver más adelante,
cuando construyamos el lagrangiano del modelo estándar, todas las interacciones conocidas, la interacción débil, la fuerte y la electromagnética, conservan la quiralidad. Y esto permite definir observables que uno puede medir para corroborar la teoría. ¿Sí? O sea, lo que uno observa es que la quiralidad es conservada en las interacciones que conocemos, salvo la gravitatoria, es una magnitud conservada. Creo que hay una pregunta. Muy bien. Entonces uno podría ver, ¿qué es lo que quiero contar acá? Claro, hablar de la quiralidad de una partícula y la quiralidad de la corriente de Dirac. ¿Está bien? Entonces, ahora que tenemos estos proyectores, yo si tengo una partícula de Dirac, un espinor, sí, que describa una partícula de Dirac, yo puedo descomponerlo en su componente right y en su componente left. ¿Sí? Simplemente aplicando este operador p-right a mi solución de Dirac, descompongo las componentes el left y right. Para ver qué pasa con la corriente JMU, y cómo puedo descomponerlo en cosas que tengan distinta quiralidad, fíjense que la JMU era psi techo, gamma mu psi. Entonces yo sé cómo descomponer la psi, me gustaría ver cómo descompongo la psi techo. ¿Sí? Entonces eso es lo que está contado acá arriba. Quiero ver cómo es, por ejemplo, la componente left de la psi techo. ¿Bien? Entonces la componente de la psi techo, recuerden que psi techo era psi daga gamma 0, ¿sí? Entonces quiero la componente left de psi daga gamma 0, entonces el operador left es este que está acá, y lo tengo que daguear, pero daguear significa, daguear la gamma 5 daga es lo mismo que gamma 5, ¿sí? Y este gamma 0 anticonmuta con gamma 5, de modo tal de que si lo paso adelante de gamma 5 tengo que cambiar el signo, ¿no? Entonces este gamma 0 pasa al lado de la psi, ¿sí? Y lo que hice fue cambiar del operador p-left al operador p-right, porque hubo un cambio de un signo en el operador quiral, ¿sí? Y lo que me quedó acá adelante es la psi techo. La psi techo es la psi daga gamma 0. Entonces, la psi left techo se escribe como la psi techo por p-right. ¿Está bien? Entonces, ahora que sabemos cómo escribir la psi techo en sus componentes left y right, con qué operador tengo que multiplicarlo, ahora me interesaría ver cómo es la corriente de Dirac. ¿Sí? Entonces, la corriente de Dirac era psi techo gamma mu psi, pero a la psi techo la puedo descomponer en sus dos componentes, la psi techo right y la psi techo left, y lo mismo con la psi, ¿sí? Y entonces tengo un montón de productos, tengo la psi techo right, gamma mu, psi right, y los otros tres términos. Los únicos términos que sobreviven son los que tienen la misma quiralidad, ¿sí? Lo escribí explícitamente, psi techo right, gamma mu, psi right, psi techo left, gamma mu, psi left. Y el por qué es que las componentes, como está escrito acá abajo, las componentes que tienen distinta quiralidad entre la versión techo y no techo, recuerden que esto es la componente psi techo left, vimos que es la psi techo por p-right, es lo que vimos hace un ratito, lo que está escrito acá arriba. Entonces la componente techo left es la componente techo por p-right, y lo ensangucho con el gamma mu p-right psi, ¿sí? Pero la gamma mu anticonmuta con gamma 5. Entonces, si yo quisiese pasar este p-right del otro lado de la gamma mu, tendría que cambiarle el signo a la gamma 5 que está acá adentro, y eso lo transforma de p-right a p-left. De p-right a p-left. Eso es lo que escribí acá. Y p-right por p-left es 0, porque proyectar sobre una componente y después proyectar sobre la ortogonal me da 0. ¿Sí? Entonces, los términos cruzados que involucran a componentes left y componentes right dan 0. ¿Sí? Entonces, la corriente de Dirac también la puedo descomponer en una parte right y en una parte left. ¿Sí? Y esta cuentita que acabamos de ver acá recién es la base de las interacciones débiles, lo vamos a ver más adelante.
Las interacciones débiles tienen explícitamente esta estructura algebraica. La vamos a ver más adelante. Muy bien. Veamos entonces qué pasa con la quiralidad de una partícula libre. Más adelante vamos a ver que la interacción electromagnética uno la puede escribir de esta manera. La interacción entre partículas cargadas y el campo electromagnético tiene esta pinta de acá. Psi techo gamma mu psi por amu. Esto lo vamos a ver más adelante, dentro de 2 clases. Y fíjense que la primera parte, psi techo gamma mu psi, es la J mu. ¿Sí? Entonces la interacción electromagnética uno la puede describir como la corriente de Dirac por un campo, donde amu es un campo, un cuadrivector, que en particular, me adelanto, es el campo del fotón, ¿sí? Que tiene su dinámica que vamos a ver más adelante. Entonces, lo único que estoy diciendo es que la interacción electromagnética se escribe como el producto del campo que representa el fotón y la corriente de Dirac. Y en la corriente de Dirac están estos espinores, y acabamos de ver que estos espinores tienen ciertas relaciones con la quiralidad, ¿sí? Entonces, la estructura de helicidad que tengan estos espinores va a determinar en gran parte cómo es este tipo de interacción. ¿Está bien? Entonces, en la J mu va a haber, estos espinores tienen exponenciales, pero también estas psies tienen exponenciales, e a la p mu x mu, pero tienen espinores, y esos espinores, dependiendo de cómo sea el estado de helicidad, va a imponer ciertas restricciones que van a permitir ciertos procesos y otros procesos no. ¿Está bien? O sea que lo que estoy diciendo es que como la estructura de la interacción electromagnética tiene a la J mu, y en la J mu aparecen los espinores, y la quiralidad implica ciertas restricciones, entonces la quiralidad mismo me va a decir qué tipo de procesos se pueden dar y qué tipos no. A modo de ejemplo, me imagino que en la práctica muy probablemente muestren que un par partícula-antipartícula solo se pueden aniquilar si tienen quiralidades opuestas. Si uno escribe el espinor de una partícula y de una antipartícula y les pone distintas quiralidades, se escribe en la corriente de Dirac entre una partícula y una antipartícula con quiralidades las dos left o las dos right, esa corriente da 0 expresamente. Medio por lo que vimos recién, ¿no? Entonces, en el caso de que uno tenga una aniquilación entre una partícula y antipartícula, solo se puede aniquilar si tienen quiralidades opuestas, que es lo que está representado en este diagrama. Entonces tengo un electrón con una cierta quiralidad, o sea, el spin en la dirección de movimiento es opuesto, entonces este es un electrón left, y se aniquila con un positrón cuya helicidad, como acabo de decir, que solo se aniquilan si tienen quiralidades opuestas. Este positrón tiene que ser right, entonces si tiene una cierta dirección de movimiento, el spin es en la dirección opuesta, o que sea lo opuesto, ¿no? En vez del electrón left, un electrón right, que se aniquila con un positrón left, en este caso. Entonces fíjense que en este caso, el spin tiene que estar de los dos orientados en la misma dirección. Con lo cual, el estado al que se aniquilen, si uno tiene un electrón y un positrón que se aniquilan, acabamos de ver que como el hecho que tendría que demostrar en la práctica que partícula-antipartícula tienen que tener helicidades opuestas para aniquilarse, entonces el spin total del estado final, fíjense que es aditivo, eso me tiene que llevar un estado con spin total 1, ¿sí? Que en este caso es el fotón que se lo lleva. El fotón es un bosón de spin 1. ¿Está bien? Entonces la aniquilación de partículas y antipartículas se da siempre en estados que tienen spin entero y distinto de 0, en particular spin 1, spin total 1, que es el momento angular que tiene un fotón. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que tenía para contarles. O sea, en resumidas cuentas, lo que quiero hacer notar es que, primero que las matrices alfa son el operador velocidad y que
en el caso de partículas no masivas, tienen autovalores más y menos 1, y que en el caso de partículas masivas ocurren cosas que uno tiene que interpretar, como el hecho de que la velocidad uno no la puede medir en todas sus componentes de manera simultánea, y que la velocidad no es una magnitud conservada por una partícula libre. Eso es un poco sorprendente. Pero en el caso de partículas no masivas, lo que acabamos de ver es que uno llega a la conclusión de que una transformación de paridad, si yo elijo uno de los hamiltonianos posibles de Dirac, una transformación de paridad me da una solución que no está representada por ese mismo hamiltoniano, ¿sí? O sea, si arranco con una partícula left, la imagen especular es una partícula right, y eso me implica que violé paridad, porque necesito para describir esa partícula las soluciones del otro hamiltoniano. Yo no puedo tener dos hamiltonianos a la vez. Y eso se condice con la observación experimental de que uno observa solamente partículas no masivas con quiralidad left, en particular los neutrinos, ¿sí? Y bueno, la descripción de qué es quiralidad, que me imagino que en la práctica van a ver con detalle cuestiones técnicas de cómo describir estos estados de quiralidad y helicidad. Sí, eso es básicamente lo que tenía para contarles hoy, y entonces lo que vamos a empezar a ver la semana que viene ya sí es una formulación un poco más potente y predictiva de la descripción de las tres interacciones que uno puede describir de manera conjunta, que uno llama modelo estándar, son las interacciones electromagnéticas débiles y fuertes. Entonces, la clase que viene vamos a repasar algo que ustedes ya vieron en mecánica clásica, que es una teoría lagrangiana, pero vamos a ampliar un poco el contexto y hablar de teoría lagrangiana de campos. Y eso, bueno, eso es lo que vamos a escribir la clase que viene. Me quedé con media hora de más de clase, pero no tengo más que contarles. No sé si alguno tiene alguna duda concreta de lo que charlamos hoy, o podemos aprovechar dudas de las cosas que ya hemos visto en las clases pasadas. Sí, Gustavo, yo no entendí bien por qué no se pueden definir o calcular al mismo tiempo las dos componentes distintas de la velocidad. En el caso de una partícula no masiva, claro, en el caso de una partícula no masiva habíamos demostrado que alfa es el operador velocidad. ¿Está bien? O sea, si calculás la derivada temporal de la posición, eso es proporcional a alfa. Entonces, alfa es el operador velocidad. Y las alfa no conmutan entre sí. O sea, estas matrices alfa, definas en la base que quieras, en la base de Dirac, o como mencionó Matías, en la base de Bill, estas alfa no conmutan entre sí. Y entonces, si son operadores que representan las coordenadas espaciales de la velocidad, o sea, la velocidad en X y en Z, y esos operadores no conmutan, entonces no podés medir simultáneamente, por el principio de incertidumbre, las componentes de la velocidad a la vez. Esa es la observación lisa y llanamente de lo que está escrito en este renglón. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí, tengo ya que estamos ahí, una confusión con los índices. Sí. Acá debería ser un subíndice, porque estoy hablando de la derivada en una dirección, supongamos que es X. ¿Está bien? La derivada temporal en la dirección X, entonces este X sub K es el mismo que este, ¿sí? Sin el punto, y este lo mismo. O sea, esta acá debía ser un subíndice, y esta otra acá también. Y esto es simplemente alfa 1, P1, alfa 2, P2, alfa 3, P3, o sea, es las tres componentes del impulso. Como si J y K son distintos, P y X conmutan, entonces lo único que me da algo distinto de cero es cuando J es igual a K. Entonces, si J es igual a K, claro. ahí eso sí me da un IH barra, y bueno, no me da cero ese conmutador, y bueno, es lo que es la derivada respecto de t de la posición, que solo se da en esa dirección.
Y la interpretación, bueno, nada, o sea, es inmediato darse cuenta que probar este renglón, que estas matrices alfa representan el operador velocidad, y dado que las alfa no conmutan, que la velocidad no la puedo medir de manera simultánea en las tres componentes. Y eso es algo que uno tiene que... Claro. Pero eso no es solo para partículas no masivas. No, eso es el caso general. Listo, listo. Y a ver, hay otra pregunta. Voy a repetir lo de espejo, que ahí me perdí. Lo de espejo, muy bien. Entonces, lo que digo es que en el caso de una partícula no masiva, el hamiltoniano de Dirac es este que está acá, porque no tiene el término beta mc cuadrado. Y recuerden que este hamiltoniano nosotros lo construimos de manera lineal para recuperar el hecho de que la componente cero de la corriente sea definida positiva, que no es un tema que nos atañe acá, pero tenemos que exigirle a este hamiltoniano que satisfaga la relación de dispersión relativista. La relación de dispersión relativista es esta que está acá, en el caso de una partícula no masiva. Entonces, para que ocurra esto, estas alfa tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Los requisitos que tenían que cumplir es que sean, bueno, hermíticas, porque van a describir el hamiltoniano, tienen que tener autovalores más menos 1, tenían que anticonmutar. Entonces estas alfa tampoco pueden ser coeficientes, pero pueden ser matrices. Y las matrices de dimensión más chica que satisfacen los mismos requisitos que antes, como ahora no está la beta, son menos requisitos, no tienen que anticonmutar con la beta, entonces me alcanza con las matrices de Pauli. ¿Sí? Entonces esta alfa podría ser las matrices de Pauli, y el hamiltoniano de Dirac, satisface la relación de dispersión, esta relación. ¿Sí? Pero tengo dos elecciones, yo podría elegir las matrices de Pauli o menos las matrices de Pauli, y eso me da exactamente lo mismo, porque como la relación de dispersión es al cuadrado, cambiar un signo no, en el hamiltoniano no me cambia la física. ¿Sí? Entonces yo podría elegir el caso en el que este alfa sea sigma o este alfa sea menos sigma. Si elijo alfa igual a sigma, entonces tengo un cierto conjunto de funciones, de autofunciones, y si elijo menos sigma tengo otro conjunto de autofunciones, que las llamo phi y xi respectivamente. Pero en cada uno de estos hamiltonianos que yo agarre, se satisface la misma relación, ¿sí? Y en ambos casos tengo entonces soluciones con energía positiva y negativa, o sea, tengo la misma física. Es como que tengo dos hamiltonianos distintos, completamente disjuntos, para describir la misma física. Entonces, de alguna manera, algo tiene que decantar en que tenga que elegir uno solo de ellos dos. ¿Está bien? Entonces, el hecho es que un conjunto de soluciones, si yo elijo las xi, o sea, una elección de la alfa como la menos sigma, con una elección, las partículas tienen una helicidad que es siempre negativa, y su antipartícula, o sea, las soluciones con energía negativa, tienen helicidad positiva. O sea, con una elección de estas dos que acabo de mencionar antes, las partículas son left y las antipartículas son right, y con la otra elección, las partículas son right y las antipartículas son left. Entonces, tengo dos posibilidades para escribir las cosas, las dos satisfacen la misma relación de dispersión, las dos satisfacen soluciones con energías negativas y positivas, pero en un caso las partículas son left y en el otro caso las partículas son right. Tengo dos elecciones, pero hay algo distinto. Y la observación empírica es que los neutrinos son todos left. Entonces, de esas dos elecciones ya medio que me quedo con una y descarto la otra. Entonces, esta imagen del espejo es para contarles qué implicancia tiene eso. Qué implicancia tenga que las partículas tengan una helicidad determinada. Que las partículas los neutrinos sean left. ¿Qué implica eso? Entonces, supongamos que tengo un neutrino left en este espejo, ¿no? Tengo un neutrino que va hacia el espejo y es left, o sea que el spin apunta en la dirección opuesta. ¿Sí? La imagen especular de una partícula yendo hacia un espejo es una partícula que viene dentro del espejo. Es una partícula que viene con la dirección opuesta. ¿Sí? Entonces, la imagen especular es una transformación de paridad.
¿sí? Y en física, bueno, termino de explicar primero. Entonces, la imagen de un espejo es una imagen especular, es una transformación de paridad en el que cambié la coordenada X, la invertí, ¿sí? Pero como el spin vive en otro espacio, la dirección de movimiento cambia, pero el spin no cambia. Entonces, si yo tengo una partícula en el mundo real, fuera del espejo, con una cierta helicidad, o sea, una partícula left, la imagen especular, o sea, la transformación de paridad de esa partícula, me da una partícula right. Entonces, como dijimos que la observación experimental es que las partículas son todas left y sus antipartículas todas right, la imagen especular me lleva de una partícula left a una partícula right, y eso es lo que vimos que en la naturaleza no ocurre. Entonces lo que no ocurre es esa imagen especular, esa transformación de paridad, no se puede dar, no se observa. Y este es el único ejemplo que yo conozco que la naturaleza viole paridad. En cualquier sistema físico que hayan visto en su carrera hasta el día de hoy, la transformación de paridad de ese sistema también se puede dar en la naturaleza. Si uno tiene un sistema mecánico, el sistema mecánico invertido también puede existir en la naturaleza, no hay nada que impida que eso ocurra, ¿sí? Lo mismo con el electromagnetismo, no sé, cualquier imagen especular de un proceso que ustedes vean, se puede dar en la naturaleza. Pero en este caso estamos viendo que no. Si yo tengo un neutrino left, la transformación de paridad me lo lleva a un neutrino right, un neutrino donde cambia la dirección de movimiento, pero el spin, como está en otro espacio, la paridad no lo afecta al spin, entonces me transforma de una cosa que es left a una cosa que es right. Y eso acabamos de ver que no es lo que la naturaleza hace. Entonces, lo que vemos es que para el caso de los neutrinos, la naturaleza viola explícitamente paridad. ¿Sí? La transformación de paridad no es algo que sea invariante en el caso de los neutrinos. Y eso es algo que distingue expresamente a la interacción débil. Los neutrinos solo interactúan vía la interacción débil. Los neutrinos son partículas sin masa, no interactúan gravitatoriamente, no tienen carga eléctrica, o sea, no interactúan electromagnéticamente, y no tienen nada que ver con la fuerza fuerte, no tienen no tienen color, que es lo que vimos que mantiene a los quarks unidos en hadrones. Entonces no interactúa vía la fuerza fuerte, ni electromagnética, ni gravitatoria, entonces solo puede interactuar vía la interacción débil. Y la interacción débil expresamente viola la paridad, y lo vamos a construir dentro de unas semanas de manera explícita, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrar con esta imagen del espejo es que en la física en general, una transformación de paridad te lleva de un sistema físico a otro sistema físico que puede perfectamente darse en la naturaleza. O sea, la naturaleza respeta transformaciones de paridad. El único ejemplo que yo encuentro donde eso no ocurra es justamente con los neutrinos, ¿sí? Una transformación de paridad de un neutrino me lleva a un neutrino que no existe en la naturaleza, ¿sí? Y eso es porque la interacción débil explícitamente viola la paridad. Otra pregunta, ¿podría repetir las condiciones de helicidad y quiralidad para que sean iguales? Sí, quiralidad y helicidad dan lo mismo si una partícula es no masiva. O sea, en el caso de que una partícula tenga masa cero, entonces el hamiltoniano de Dirac es este que está acá, esta matriz, y en ese caso el operador quiralidad conmuta con el hamiltoniano, y el operador quiral aplicado a un autoestado del hamiltoniano es el operador helicidad. Fíjense que esto, o sea, esta matriz es sigma por P, dividido la energía, es el operador quiral. Es la proyección del spin en la dirección de movimiento. Entonces, esto ocurre solamente en el caso de una partícula sin masa. Para una partícula no masiva, quiralidad y helicidad son idénticamente lo mismo. En el caso de que eso no sea así, si una partícula es no masiva, el hamiltoniano cambia, no conmuta y no me da exactamente el mismo operador. ¿Sigue siendo esto válido si la masa del neutrino no es exactamente nula? Me refiero a la relación de paridad. Bueno, sí, esta es una discusión en la que
no vamos a dar ahora, porque el hecho es que los neutrinos, hasta lo que vimos el día de hoy, son partículas, y lo que vamos a ver por bastante tiempo, son partículas no masivas. El hecho concreto es que existen cotas inferiores a la masa de los neutrinos. Sabemos que las masas de los neutrinos no son cero, que los neutrinos son partículas masivas. El hecho es que son partículas masivas, pero su masa es varios órdenes de magnitud más chicas que el resto de las partículas del modelo estándar. O sea, a los efectos de comparar la masa de los neutrinos con el resto de las masas de las partículas, es como si fuesen cero. Por ejemplo, la masa del bosón de Higgs es 125 gigaelectronvolts. 125 gigaelectronvolts, o sea, 125 por 10 a la, ¿cuánto es? 12. Mega, giga, no, 10 a la 9 electronvolt. La masa de los neutrinos es del orden del electronvolt, o sea, 10 a la 9, 10 a la 11 veces más chica que la masa del Higgs. Entonces, a los efectos prácticos, los neutrinos es como si fueran no masivos. Pero el hecho de que sean masivos implica que hay que hacer algo con el modelo estándar, y eso, cuando veamos modelo estándar cerca del fin del curso, vamos a ver que el sector de neutrinos es algo que uno tiene que resolver, porque los neutrinos tienen masa, y hay muchas maneras distintas de darle masa a los neutrinos, y no sabemos cuál es la correcta. O sea, la física de neutrinos en particular es algo que no está del todo entendida, y la vamos a ver explícitamente en una de las últimas clases del curso. Pero a los efectos prácticos uno puede considerarlas como si son partículas no masivas, porque su masa es completamente despreciable respecto al resto de las partículas. Entonces, a los efectos de este curso, lo vamos a considerar como partículas no masivas. Y no obstante, al fin del curso vamos a ver cuál es el lagrangiano que potencialmente describa el sector de los neutrinos. Y no obstante, los neutrinos violan expresamente paridad. O sea, nunca en ningún experimento se vio ningún neutrino left. Ningún neutrino right, perdón. O antineutrinos left. Y sobre esto vamos a volver cuando veamos las interacciones débiles, porque como los neutrinos interactúan solo en interacción débil, y los neutrinos tienen esta característica, la impronta de los neutrinos se traslada directamente a las interacciones débiles, que expresamente tienen que violar paridad para sostener el hecho de que los neutrinos violan paridad. Entonces, sobre esto vamos a volver cuando veamos las interacciones débiles. Gustavo, te hago una pregunta. Sí. No me quedó claro la quiralidad. ¿Se define, o sea, la motivación de definir la quiralidad es simplemente porque en el caso no masivo coincide con la helicidad, o sea, se encontró un operador que coincide con la helicidad? ¿O por qué definimos la quiralidad? Necesitamos un operador que valga tanto para partículas masivas como no masivas, ¿sí? Y el hecho es que este operador, en el caso de partículas no masivas, nos lleva a algo que ya habíamos probado, que era las características de la helicidad. O sea, todas las partículas conservan la helicidad, pero en el caso de partículas masivas, fíjate que esta violación de paridad se da para partículas no masivas. Entonces me gustaría tener algo que recupere la helicidad y que funcione bien, que sea lo mismo para partículas no masivas, pero que para partículas masivas no funcione, porque en el caso de partículas no masivas, esto no necesariamente se satisface. Entonces, este operador quiral recupera la helicidad para partículas no masivas, es exactamente lo mismo, y entonces viola expresamente paridad, pero para partículas masivas eso no es así. Ok, buenísimo. Está bien. Una pregunta, Gustavo, creo que lo habías mencionado, pero para confirmar, cuando después veamos modelo estándar, pensándolo más desde primeros principios, ¿esto de que los neutrinos violan paridad va a salir solo a partir de la teoría o es una cosa meramente experimental? No, es algo experimental y que uno pone explícitamente en el lagrangiano. O sea que de repente, si un día alguien mide un neutrino right, entonces hay que recabar todo eso. Exactamente.
O sea, está todo basado en el hecho experimental que nunca se midió un neutrino con esa quiralidad. Exactamente. Ah, perfecto, buenísimo, gracias. En efecto, uno podría decir que existen los neutrinos Wright, pero que no interactúan vía ninguna interacción. Y a eso existe y se llaman neutrinos estériles. Uno podría decir que existen los neutrinos Wright también, pero que no los vimos nunca porque no interactúan ni siquiera por la interacción débil. No interactúan ni electromagnéticamente, ni por la interacción fuerte, ni gravitatoriamente, ni tampoco por la interacción débil, que es como interactúan los neutrinos left. Entonces podría decir, existen esos neutrinos Wright, pero no interactúan con nada de modo tal que no tengo manera de medirlos. Y eso te lleva a un panorama, a un nuevo modelo para tratar de entender el sector de neutrinos, que es una parte de la física de altas energías que tiene cosas que hay que entender. Pero entonces una pregunta. Primero se midió la quiralidad y después se propuso esto porque, o sea, ¿o en qué orden pasó? Porque para vos, cuando hagas tu teoría, definir la quiralidad y poner explícitamente, tenés que haber medido la quiralidad antes. O sea, en la línea de tiempo, primero se mide quiralidad en los neutrinos y después se empieza a hacer este tipo de trabajo teórico, o es como en simultáneo. La historia de esto no lo conozco en detalle, pero el hecho concreto es que se observó que solo existen neutrinos left, y a partir de ahí se construyó una teoría que respete esa observación. Entonces, me imagino que, como dijiste al final, bueno, una de esas dos variantes, ¿no? La observación experimental lleva a proponer un modelo que explícitamente describa esa observación. Y hay una pregunta que dice, ¿tiene sentido decir que existe algo que no interactúa con nada? Puede tener, sí, tiene sentido, puede tener. O sea, uno puede postular que existen cosas que no interactúan, y bueno, eso no va a afectar ninguna de tus mediciones, y hay que ver si esa teoría es consistente. En el caso de neutrinos estériles, no conozco las implicancias el sector de neutrinos es para mí, no es mi área de experiencia, o sea, hay gente que dedica su carrera profesional a tratar de entender varios de los problemas que hay en el sector de neutrinos, pero no sé qué implicancias tienen teorías que tengan neutrinos estériles. No sé, Matías, si vos tenés experiencia con ese tipo de teorías. Más precisamente, ¿qué es lo que preguntó? No, es que ¿qué validez tiene poner en una teoría partículas que no interactúen con nada? Es una pregunta medio filosófica. ¿Existen realmente si no interactúan con nada? Pero bueno, una cosa que uno podría decir es que independientemente de que no sabés hoy en día cómo conectar perfectamente el modelo estándar con la teoría de la relatividad general, con la gravedad en general, no tenés idea cómo hacerlo, pero sabés que las dos son hechos reales, la gravedad existe y el modelo estándar funciona bien. Lo que sí uno puede especular con seguridad es que si esas partículas existen, a pesar de que no tengan interacción ni fuerte, ni débil, ni electromagnética con ninguna de las otras partículas, por el simple hecho de tener masa y de tener energía, digamos, seguramente van a producir algún fenómeno, un efecto gravitatorio. Probablemente tan despreciable que tampoco te va a servir experimentalmente para medirlo, pero en ese sentido sí podría decir que si ya por el hecho de existir gravitatoriamente influyen en algo, o sea que existen. Bueno, en principio esto de los estériles es una de las teorías de Mateo Jura, con sus limitaciones, pero digamos, se usa como propuesta de Mateo Jura. Bueno, gracias a los tres. Bueno, entonces podríamos terminar, y recordemos, entonces la semana que viene empezamos con lo que sería la segunda parte del curso, y vamos a cambiar un poco el ángulo de la perspectiva de lo que estuvimos viendo. Vamos a dejar la ecuación de Dirac de lado y empezar con una teoría más de primeros principios. El objetivo
principal que llegar a construir el lagrangiano de modelo estándar. Entonces, terminaríamos la clase aquí. Te paso, Matías, la posta. Bueno, son 14:17, hagamos 14:27, retomamos. Muy bien. Genial. Muy bien. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Adiós. Hasta luego.